El primer paso para el estudio es hacer el diagrama de cuerpo libre. Para esto sustituimos los apoyos por sus reacciones. Luego de que tenemos esto, pasamos a encontrar estas incógnitas. Aquí tenemos en este apoyo la incógnita KY, en este tenemos AY y AX. Como podemos ver, aquí tenemos tres incógnitas, por lo tanto necesitaremos de las tres fórmulas que se utilicen en estática. Empezaremos por la sumatoria de fuerza en X. Como es un cuerpo estático, esto será igual a 0. Entonces empezamos. A X, tomando el sentido a la derecha como positivo, tendremos así. Luego pasamos a tener menos 2t menos 2t igual a 0. Despejando la incógnita, tenemos que es igual a 4t. Pasamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Igual a 0. Aquí tenemos, tomando el sentido positivo hacia arriba, AY más KY menos 1 tonelada igual a 0. Y podemos ver que aquí no podemos obtener ningún valor. Por lo que necesitamos tomar la tercera ecuación, que sería la sumatoria de momento, en algún punto estratégico. Podríamos tomarlo en el punto A para así obtener el valor de KY. A igual a 0. Entonces aquí pasamos a tomar cada fuerza por la distancia que tiene al punto del momento. Por lo que tomamos, el sentido positivo será en contra de la manecilla del reloj. Por lo que KY positivo y la distancia que este tiene es de 16. 2t positivo por su distancia 5. Este 2t positivo por su distancia, que es 9. Y un t que es negativo por su distancia, que sería 5, igual a 0. Entonces, despejando, sería igual a menos 10 menos 18 más 5 entre 16. Y KY tendrá un valor de menos 1.44 toneladas. Entonces, ya que encontramos el valor de KY, podemos pasar a sustituirlo en esta. Entonces, AY igual a un T menos, con el despeje, KY, que el valor es menos 1.44T. Y menos por menos, más, y la sumatoria sería AY igual a 2.44 toneladas. Luego de encontrar las reacciones de los apoyos, pasamos a evaluar según el método de secciones. Nosotros decidimos aplicar el método de sección a estas tres vigas. Es importante saber que el método no se puede aplicar a más de 3 vigas, ya que solamente contamos con 3 ecuaciones, que son sumatoria de fuerza en X, en Y y sumatoria de momento. Por ende, solamente podemos tener 3 incógnitas. En este caso, volvemos a dibujar solamente esta parte, o la más conveniente. Hubiéramos podido utilizar este lado, pero nos convenía utilizar el lado izquierdo. Y sustituimos esas 3 barras por las 3 fuerzas representativas, siempre apuntando hacia afuera por convención. Aquí tendríamos la fuerza a la que es sometida la barra DF, aquí de CF
y por último CE, recordando los valores de AX y AY que ya son conocidos. Solo tenemos una fuerza externa, pero tenemos que tomar en cuenta que aquí tenemos una fuerza que no está ni en el eje X ni en el eje Y, por ende tenemos que descomponerla. Y su descomposición es la hipotenusa, que es fuerza en CF por el seno del ángulo, y fuerza en CF por el coseno del ángulo. Para poder obtener el ángulo, conocemos los catetos de este triángulo, que son 4 y 5, y lo podemos obtener con esta fórmula, que θ es igual a la tangente inversa del opuesto sobre adyacente. Y esto nos va a dar que θ es igual a 51.34 grados. Entonces ya podemos trabajar. Si hacemos sumatoria de fuerza en X igual a 0, tenemos a X, que la conocemos, a X es igual a 4, tenemos la fuerza a la que es sometida de C a E, positivo, la fuerza de F y la componente en X de la fuerza CF. Por el coseno de θ. Recordando que este es el valor de θ. Igual a 0. Aquí tenemos 3 incógnitas, por ende no podemos trabajar con esa ecuación todavía. Pasamos a sumatoria de fuerza en Y igual a 0. En este caso tenemos a Y, que la conocemos, es 2.44 menos 1 tonelada, más la componente en Y, fuerza CF, seno del ángulo. Igual a 0. En este caso solo tenemos una incógnita, así que la podemos encontrar despejando. Tendríamos que la fuerza en CF es igual a menos 2.44 más 1 tonelada sobre el seno del ángulo. El ángulo es 51.34. Esto va a ser igual a menos 1.84 toneladas. Aún nos falta una incógnita y podemos hacer sumatoria de momento en el punto A igual a 0. Tendremos en este caso nuestra referencia va a ser positivo a favor de la manecilla del reloj. Tendríamos positivo 1 por el brazo, que es 5, más la fuerza de F por el brazo, que también es 5, menos la componente en Y de la fuerza CF, que haría un torque negativo, menos F, CF, seno del ángulo, por su brazo, que también es 5, igual a 0. No se toma en cuenta ni AY, ni AX, ni la componente en X,
de la fuerza CF ni esta fuerza porque pasan por el punto de rotación, por ende no tienen brazo. Aquí conocemos CF, por ende solamente nos queda una incógnita. Sería F de F igual, pasa positivo, pero esta fuerza es negativa por el seno del ángulo, esta pasa negativa sobre 5 y el resultado sería menos 2.44 toneladas. Ya podemos volver a nuestra primera ecuación porque solo nos falta la fuerza en CE. Entonces, volviendo aquí, tendríamos que 4 toneladas más FCE más, sustituimos F de F por negativo 2.44 más FCF, que es negativo 1.84 por el coseno de 51.34 igual a 0. Y despejando obtendríamos que FCE es igual a menos 0.41 toneladas.